Pachamame, ni cielo ni drama. Si algo te mueves, porque te llama. Pachamame, no es tu lugar seguro. Es risa que raspa tu ego más duro. Bienvenidos a Pachamame, su lugar seguro no. Yo soy Edgar Ceballos. Yo, Fra González. Y Bárbara Topete. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Bárbara? Cuéntanos. Hoy traemos el tema de plantas de poder y, bueno, plantas ancestrales, medicinas sagradas. Hay muchas formas en las que se les conoce, pero a final de cuentas es el mismo tema. Plantas Así es. sagradas, Pero plantas... ¿Cierto? No. Sustancias terapéuticas para la expansión de la conciencia, digamos. Sí, las plantas de poder, Sí. dice, no son recreativas, son herramientas ancestrales usadas para procesos espirituales, terapéuticos y de sanación, pero también se usan por gente que nomás quería resolver su trauma de la infancia en un fin de semana largo. Sí, claro, sí Ya puede se ser puso así. de moda. La diferencia entre una planta sagrada o plantas de poder o medicinas sagradas, entre esas y lo que son las drogas, es, por ejemplo, que El precio. el precio, entre otras cosas, la manera en la que se venden, ¿no? Porque pues, las drogas realmente son una droga, es una situación ilegal, pero a lo que me quiero referir específicamente es una droga genera resistencia, o sea, cada vez necesitas más para poder alcanzar el efecto y te genera como esa abstinencia, ¿no? Cuando no la usas, entonces te empieza a entrar desesperación. Y en el caso de las medicinas sagradas, que no son drogas, que podrían usarse como tal, pero no lo son. Ya me quedó claro, Jofra, no me regañes. Es difícil que queramos repetir una experiencia de medicina sagrada. O sea, no es tan fácil. Y con la droga es al contrario, necesito más, ¿no? Ok, Para tiene poder. sentido. Ujú. Y, por ejemplo, una medicina sagrada no necesitas más sustancia cada vez que la vayas a tomar. La misma te hace el efecto. Y en el caso de una droga, sí genera como resistencia y alta tolerancia y entonces vas necesitando más cada vez, ¿no? O progresivamente se va... Bueno, viendo entonces esto me ha dejado tranquilo. Sí, Ya. así que no te preocupes. Lo que hiciste anoche no fue drogarte. Ok, perfecto. Solo expandí mi conciencia. ¿Y por qué no me conocimiento. invitaron o qué? Porque no es de diversión, Bárbara. Sí, no es Lo algo acaba de lúdico. decir yo Es para... un proceso ceremonial muy serio. Y, Sí. ajá. Y sí lo Y es, de ¿eh? retrospección personal. Exactamente, porque sí, por ejemplo, una medicina sagrada, una planta sagrada, lo que hace es que al hacer contacto con la bioquímica interna del cuerpo, pues genera estados de diferentes neurotransmisores en el cerebro que expanden la conciencia, de manera que podemos ver y percibir cosas que en la calibración ordinaria de nuestro cerebro no lo podemos hacer, porque nuestro cerebro está calibrado de una manera para que solo detectemos esta realidad en la que estamos inmersos. Pero cuando viene una planta de poder, se expande la conciencia y este mismo cerebro amplía su capacidad para poder detectar información que siempre está ahí, pero que no es capaz de detectar por la calibración reducida que tiene. O sea, es decir, como tenemos una visión en zoom y lo que hacen las plantas ancestrales o poderosas son que hacen como panorámica. Exactamente. Amplían y también puede ir a zoom en aspectos ok. que no teníamos a la vista, ¿no? Ya, O sea, ya. puede centrarse sobre ciertos Ah, aspectos. ok. Y dependiendo de la medicina sagrada que se utilice, pues es el tipo de proceso que se va a vivir. Porque, por ejemplo, una ayahuasca, un peyote o los hongos son procesos de horas. Ok. Y por ejemplo, hablando de, no sé, el DMT, tanto la medicina del sapito, que es Bufo alvarius, y el DMT extracto del tepezcohuite, ambas son experiencias muy cortas y Sí, se de toman de minutos. manera diferente. Exactamente, o solo unos minutos, ni siquiera, a lo mejor media hora puede alcanzar un proceso ¿Tú de has esos. tomado ayahuasca? Sí, sí tomo ayahuasca. La ayahuasca fue mi primer medicina que yo tomé, la primera medicina sagrada. Y entonces pues me voló la tapa del cerebro, la viví varias veces y ya después conocí la medicina del sapito, que es con la que principalmente yo trabajo. Entonces, la primera que probaste fue la ayahuasca. Ayahuasca. Y ahí decidiste, ay, esto me gusta, quiero dedicarme a esto. Fíjate, lo que pasa es que yo soy psicólogo y nutriólogo, ya desde hace tiempo tengo contacto con la gente en la terapia. En Y la hago consulta. contaduría en el SAT también, por eso se sobre, ¿no es cierto? Y entonces yo ya venía trabajando en terapia con la gente, ¿no? Ok. Y cuando vivo la experiencia de la ayahuasca dije, yo quiero ofrecer algo así a mis Agregarle pacientes. algo más, o sea, sentiste que eso fue el extra que como Sí, terapeuta, ¿no? porque la terapia como tal o los procesos que se enseñan en las universidades pues no son lo eficientes que una medicina sí No, puede pues llegar a justo ser. lo que dices, o sea, te mantienen como en esa calibración de la visión, ¿no? O Sí, mucho zoom porque- o mucho panorámico. Exacto, porque Ok. la terapia tiene que estar enfocada o reducida
a la capacidad del cerebro de la persona. Entonces, cuando se vive una experiencia que expande la conciencia, ya tenemos más material y profundidad para trabajar. O sea, ves más todavía. Si piensas que solo tenías dos. Exactamente. Es como escarbarle, ¿no? Sí, Ajá. porque, o sea, hay gente que vive la experiencia de una de estas medicinas con información que ya viene como preconcebida, ¿no? Ya la sabe la persona. Claro. Pero hay personas que viven en un proceso de estos y se enteran de cosas que pasaron en su niñez o su adolescencia y que la mente la tenía en una minimaxi comprimida para no acceder a esa información. Y llega la medicina sagrada y la revela. O sea que tienes que estar muy preparado, pues, para todo ese tipo de información. Para trabajar la medicina sagrada sí tienes que estar muy preparado. Para vivir una experiencia tienes que tener una preparación que no lleva más de 7 días, Una ¿no? semana. Una semana más o menos para poder estar apto y con la limpieza suficiente para que el cuerpo asimile la sustancia y genere la expansión. Y que se te vaya necesita. bien. Exactamente, y que sea una buena ¿No has tomado experiencia. ayahuasca, verdad? No, esa me da miedo. Que debo confesarlo aquí ante las cámaras. Te voy a decir por qué. Bueno, ¿puedo contarlo tantito? A ver. No, Bueno, ahorita es que no. a mí... ahorita no hemos escuchado testimonios. Vamos a tomar Es un que, café. a ver, tal vez... Bueno, una amiga me dijo, deberías de hacer la ayahuasca. Te habla una viejita. Dije, yo no quiero que me hable Te habla nadie, una por favor. Por que no se me acerque. Yo no la quiero ver doña. nada de por Y sí. la señora así en su casa. Ajá. Yo no quiero trabajar. Lo Lo más hoy. probable- este lo imbécil. más probable es que esa viejita, que Ajá. se dice que es como una abuelita que se Eso. acerca, es la Pachamama. Sí, o sea, sí me han dicho que es la madre. Dije, yo no quiero hablar con Sí, nadie, no. por favor. Y fue cuando te conocí, o sea, que Bárbara fue la que me llevó a Sí. como una secta, parece esto. Pero fíjate cómo es curioso, ¿no? Porque hay una idea preconcebida que no sé de dónde venga, que dice, ay, la ayahuasca, quién sabe. Pero vas y tomas la medicina del sapito, ¿no? La mayoría de personas dicen... Tiene más miedo al sapo que a la ayahuasca. Exactamente. No, yo sé. Bueno, la verdad es que no tenía como mucha información del sapo nada más. Es más, ¿sabes por qué? Yo vi a esta cabrona en un show que tuvimos. Bárbara flotaba, porque ya nos ponemos Sí. nerviosos, somos comediantes, pues no sabían. Entonces, Bárbara flotaba así de, ay, ¿cómo En el están 2020. todos? Ajá, fue en pandemia. Salud, y agarraba así, yo decía, güey, ¿qué hiciste? No, Ajá. no, Qué pues chingón. acabo de ir al sapo. Yo quiero ir. ¿Qué Dos es eso? días antes. Sí, o sea, mira, es que ya había la recomendación, ¿no? Ajá. Previa. Sí. Y también a lo mejor la manera del proceso que es, pues rápido, en un ratito entras y sales de la experiencia, ya con un chorro de información que no Sí. tenías. Creo que eso es parte de los atractivos y Claro. beneficios amplios que el sapito tiene sobre otras medicinas, ¿no? Ok. El sapito, el Bufo alvarius, es... ¿Es el digamos, mismo? Ajá, Ok. Bufo alvarius sapito. Es, digamos, o 5-MeO-DMT, es como se le conoce a esa molécula. ok. Digamos que es como la experiencia cumbre que se puede tener en cuanto a medicinas sagradas. No quiere decir que sea la última que deba de probar una persona, ¿no? Ni Ok. al caso. Hay personas que pues, su primera Empiezan vez con y esa y ya van. Bufo alvarius. Ajá. Entonces, la diferencia de su poder y su potencia está en que es de origen animal. Todas las demás son plantas. Sí, lo que te iba a decir, Ah, ok. esa no es planta. Exactamente. Y entonces es extraída del animalito y va directamente al consumo. Digamos que es una medicina orgánica, porque Ok. la ayahuasca podría no ser orgánica en el sentido de que lleva un cocimiento y un Ah, proceso. ok. Hay más mano ahí de más por mano medio. de por medio y más horas de cocción. Y en el sapito es orgánica. Se extrae del animal, se deja secar, se pone en la pipeta y se consume. Como un moco seco del sapo, ¿no? Así, Un moco órale, seco. directo. Y el otro es como hacer pozole. Exacto, que es hacer Échale como, la cal y como un eso. té, pero espeso, ¿no? Y de estarle muchas horas ahí moviendo y se Ajá. machaca la Ok. hierba y Sí. se ponen ahí en el agua. A ver, entonces estamos hablando de el sapito y de la ayahuasca. ¿Cuáles más hay? ¿O solo son estas dos? ¿O, No. o han surgido más en tu andar? Por ejemplo, mira, hablando de así plantas de poder y plantas sagradas o medicinas sagradas, hay gente que considera o cree, tal vez por conveniencia, ¿no? Porque se quieren escudar de su uso, tal vez, no lo sé. Pero la marihuana, por ejemplo, no es una planta de poder. Ok. Bueno, puede ser una planta de poder, pero no al nivel de las medicinas sagradas, ¿no? Porque sí, llevado adecuadamente de manera Ah, ok. ritualística, la marihuana también puede ser un expansor de conciencia, pero no al nivel de las medicinas sagradas. Entonces, Si es que también se las toman como paracetamol, no inventen, ¿no? Exacto, ¿no? Sí, la fumadita de cada Lo- media hora. pues, no hay no hay reflexión del conocimiento con Sí, eso. no, ¿no? Sí, o porque sea- también es como pura evasión, pues, ¿no? Sí, y te puede nublar, aturdir, pues es como una anestesia, podría ser como una evasión. Entonces, las plantas sagradas son los honguitos, el peyote, la ayahuasca, puede entrar el yopo, puede entrar la... hay algunos sintéticos, pues, que no entrarían dentro de esta categoría como de plantas sagradas. Yopo y... Ay, ¿cómo se llama esta otra?
Bueno, no sé, se usa para tratamientos de adicciones, es de las Ok. menos comunes, pero sí, principalmente son peyote, ayahuasca y honguitos, ¿no? Lo que más se conoce y lo que más se utiliza. Pero están el yopo y la ibogaína, es la que se me estaba olvidando, ibogaína. Entonces, esas son plantas de poder que sí pueden generar, o el San Pedro también se conoce, que es como un peyote, pero de Sudamérica. Ok. Y esas son las plantas que regularmente son las que están al alcance de las personas y que en diferentes lugares del mundo se lleva esta medicina pues para hacer procesos curativos, ¿no? De sanación. Ajá. Oye, pero a ver, ¿nos puedes platicar tu experiencia? Cuando la primera vez que tomaste ayahuasca, porque yo también te las voy a contar ahorita. Mira, la primera vez que Mi yo tomé experiencia. ayahuasca fui con la mamá de mi primer hijo. Nos invitaron, entonces vamos los dos, fuimos a Mazamitla, aquí un lugar aquí en Jalisco, en la montaña, y entonces pues el proceso grupal y nosotros nuevos ahí, primerizos, y entonces pues te dan un shot de medicina, obviamente hay una plática previa antes, y ya cada quien se coloca en su lugar, y nos tomamos la medicina, como media hora después empieza a hacer efecto, y pues se revelan un chorro de cosas, ¿no? Hay personas que no logran ver nada durante la experiencia porque de alguna manera también van con un bloqueo o precaución que hace que la medicina misma diga, pues, ¿para qué te someto a un proceso al que no quieres o al que no estás listo, ¿no? Okay. Entonces también la medicina es como intuitiva y de alguna manera interactúa con la persona que lo está tomando. Entonces, pues más allá de la experiencia y lo que viví, yo me acuerdo que sí fue como una experiencia muy reveladora. Yo me acuerdo que una de las cosas que yo sentía y que estaba así como muy confuso era que tenía ganas de hacer del baño, ¿no? Y entonces en la ayahuasca, como hay una fracción de la mente que sigue activa, a diferencia del sapito, que es una inmersión en donde te vas un rato de aquí. Sí, de te esta desconecta del internet, realidad. ¿eh? Te O sea. desconecta del internet un ratito. Y la ayahuasca, peyote y esas sí tienen esa cualidad, pero regularmente estás lúcido a un cierto porcentaje porque puedes hablar con el guía, puedes hablar con el compañero de al lado. Con la Puedes viejita. caminar, Puedes puedes salir, pararte al baño, puedes agarrar tu cubetita y vomitarte, o sea, porque hay mucha purga, ¿no? Y Es depuración. como ahorita que estamos así platicando. Sí, Sí, nada de más hecho, que este café tiene... son pues grupales, ¿no? Casi siempre son de 15, 20 personas. ¿Por qué siempre son grupales? Yo siempre he tenido esa duda. Qué incómodo. A mí estas son una de las cosas que dije, ay, no, qué asco. Ah. Exacto, sí puede ser incómodo que sea grupal, pero regularmente lo hacen así para ganar más dinero en una sola sesión. Sí, también creo que es Sí, por... la verdad, sí. O sea, no, yo pensé que tenía alguna... Sí, energéticamente objetivo. hay un beneficio, ¿no? Porque por ejemplo, yo hago eventos de respiración que se llaman Breath Experience, que son como meditaciones grupales en donde las personas respiramos y con unos audífonos los voy guiando, tanto con audios binaurales como con el micrófono y la guía, ¿no? Ay, eso sonó muy Sergio Andrés. Está Lo bien hiciste padre mal, tuviste eso. que obedecer. Yo ya lo tomé. ¿Sí? ¿En serio? Bien padre. Ok. Se los súper recomiendo. Tenemos una nueva poderosísima técnica herramienta, de claro. poder. Así es. Escuchen y a Jofre. natural sin tomar nada, Sin ¿no? O sea, nada. con la pura respiración vas ¡Qué generando estados miedo! alterados Y de sientes conciencia. como cuando fumaste sopa. Exactamente, Ok. sí. ¿En serio? Sí se puede llegar Pero a así esos como niveles. toquecillos padres. Pero bueno, ese es Exactamente. otro tema. Y volvemos. Entonces, Y bueno, tienes como más lucidez de lo que está sucediendo sí, con y te la puedes ayahuasca. parar al baño y Ok. hablar con las personas y así. Y en el sapito, pues como es corta la experiencia, son 30 minutos, a lo mejor hay 10 minutos de esa experiencia en la que no vas a estar en esta realidad, Ajá. porque estás recibiendo información de otro plano Ok. dimensional, por decirlo así, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que una de las cosas era que yo decía, quiero ir al baño. Pero qué flojera pararme, pero no, entonces me voy a hacer aquí. Entonces llegó un momento en donde entre pensar y no actuaba, y mi viaje, llegó un momento en donde dije, ya me hice pipí. Sí. Y Ya tu valió esfínter madre. dijo, ay, mijita, ya te tardaste mucho. Dije, sí, ya valió queso. Y entonces yo ya me sentía todo hecho pipí, y ya cuando me paré me di cuenta que no era cierto. Fui al baño, Ajá. fíjate, como que una visión del futuro. Fui al baño a Ay, qué hacer miedo. pipí, y entonces ya hice el baño, pero me acuerdo que cuando entré, porque creo que estaba descalzo, cuando entré en el baño había agua porque tenía una fuga así por la gotita, ya sabes que le cae ok. detrás del depósito, y entonces ya había como agua, y cuando yo entro al baño, pues mojado, Ya me entonces, hice. me fui a vomitar, hice pipí, y luego me acuerdo que por algo así como que me agarró así del viaje fuerte, y me senté en el piso, y entonces se terminó cumpliendo lo que yo temía ya, pero no era pipí, era agua de la que estaba en el piso, y me senté, Y te entonces, mojaste. exactamente, ya estaba Suena- sentado mojado y así como, como- y, o sea, como el proceso terapéutico de no me quiero hacer pipí, pero ¿qué pasa si me hago pipí? O sea, Ok. lo viví ahí porque pues ya regresé a Sí. mi lugar ya todo mojado como si neta me Lo hubiera que hecho. no querías que sucediera. Exactamente. Eso me pasa Entonces, digo, siempre.
Cosas de ese tipo, pero bueno, son experiencias muy reveladoras porque sí te encuentras entidades con las que puedes conversar, te dan información y conforme se va acabando la experiencia, pues dejas de tener ese contacto con esa información, se van y ya tú quedas otra vez en la sobriedad de wow que acabo de vivir, ¿no? O sea, sí lo recomiendas, sí te gustó. Sí. No, ¿Sí te gustó? La ayahuasca sí me gustó. O sea, es una medicina que yo recomendaría. No la trabajo yo porque sí soy, no sé de qué manera, en el sentido de que me gusta más el trabajo personalizado. Sí, ¿no? yo también. Sí. Y entonces, opino que es mejor. no dejar así como una información general y quién sabe cómo le fue a aquel, Claro, quién sabe porque, cómo le fue o sea, a aquel. aunque sean Paguen 4, y que les vaya bien. porque aunque sean 4, pues no es lo mismo, Así claro. es. Sí. Siento que como que muchos, bueno, luego les platicaremos, pero como que muchos hacen eso y los tienen como muy a la deriva. Como Sí. también cuando hacen ceremonias del sapo, que con mucha gente digo, Sí. ¿cómo es posible Sí. que hagan eso los mismos chamanes? Exactamente. No vayan a ceremonias donde van mucha gente. Vayan la con verdad. Jofra. Sí, Jofra es muy con, bueno. con Jofra es Sí, es personalizada, personal, es privada. individual. Y, por ejemplo, hay personas que dicen, oye, pero yo lo quiero tomar con mi pareja, con mi hermana o mi hija, etcétera. Entonces, sí les permito que lo puedan hacer así, pero normalmente es... Te toma enfocas uno con alguien. Y Ah. después el otro. Ah, ¿no? ok. Para que el proceso siga siendo personalizado. Y sí, por ejemplo, pues es que es difícil poderle dar la atención que necesita a cada persona cuando estás en un grupo. Entonces, sí tiene que ser como muy general. Y regularmente, por ejemplo, llegan personas a mi consulta que dicen, oye, tomé ayahuasca, pero no hay quien me dé la integración que necesito. Y entonces, pues se hacen procesos integrativos de aquello que quedó abierto y pendiente por haber trabajado en un grupo y que no se le dedicó el tiempo a cada persona, Claro, ¿no? Con sí, su claro. necesidad. A lo mejor también lo hacen por eso, para que regresen y lo vuelvan a tomar. Sí, porque regularmente es eso. Yo he visto así como de, ¿y no le vas a dar integración? No, que vuelva a venir a tomar medicina. vuelva. O sea, pero Sí, ya trae porque, información que no está procesando, ¿no? Ujú. Y por qué ir por más, pues, ¿no? Si todavía Claro. no le ha terminado, si todavía no ha terminado la tarea de la sesión anterior, ¿por qué va a ir por más Otra tareas, más, no? claro. Ujú. Entonces, Sí, más bien pues, ayudarle a que termine de procesar la primera tarea. Es una estrategia. Sí, al final de cuentas se volvió un negocio, se volvió una industria y Y de moda también. moda, pero sí recomendable y experiencias que siempre y cuando se elija bien el lugar y el guía, sí pueden ser experiencias muy, muy sanadoras, muy reveladoras, ¿eh? De verdad muy recomendable. Pues mira, yo les voy a platicar mi experiencia A ver. con la ayahuasca. Ay, ya se acabó el tiempo de las experiencias. Vamos a nuestra siguiente sección. No te creas. A mí me invitaron, o sea, fue como de, oye, este sábado o viernes, no, sábado, va a haber la ceremonia y yo creo que me lo dijeron el jueves, o algo así, no sé, o el Ajá. mismo Y viernes. tampoco sabías tanto de qué se iba a No, tratar, ¿no? nada, no, Ok. nada. Y y te vas a sentir muy bien y que no sé qué, y yo, bueno, pues ahí voy, ¿no? También así como me acuerdo que había como un lago, había caballos, era Wow. como algo así que muy bonito, ¿En pues. Chapala? No sé, como para allá, como Ah, para sí, en Caji, Ocotlán. no sé dónde. O sea, no que sé. iba a ser en ese lugar. Sí. Ya, Ah, ok. a lo mejor Caji, porque también en Caji Y me hacen. llevaron, yo no traía mi camioneta, pues me llevaron a mí y entonces ya en la noche empezaron a dar pues El shotcito. la ayahuasca, ¿no? De que tómale un traguito. Y yo me acuerdo que decían, depende cómo lo recibas, es como te va a tratar. Entonces, la verdad no sabe bueno, sabe muy Ah, sí. fuerte. Ok. Sabe como, no sé, como entre Como tu café. primer trago de alcohol, el que sea, dices, Sí, que le sabe tienes que así, agarrar que gusto. haces caras, que Ajá. haces hasta... Sí, así. saben feo. Sabe fuerte, Ajá. entonces ya le tomé y yo, o sea, así como... ¿Me la paso? Claro. ¡Ay, qué rico! Como que te dicen, ¿cómo me quedó? Haz de cuenta, sí, la ayahuasca es así como que te jala hacia adentro, Sí, así como lo- agarrozón, así como Sí. estuvieras tomando miel de agave, pero revuelto con otras cosas, no Con sé. vinagre. Raro, sabe raro. Sí. Entonces ya me lo dieron. La primera toma. Ajá. Y ahí en círculo y no sé qué, y los cantando y la fogata allá y no sé qué, y yo dije, pues... ¿Y tú a qué momento salió Pocahontas? Yo dije, pues quiero ver cosas, Ya me ¿no? quiero sentir Ajá, bien. ya. ¿Sí? Te vas a sentir muy bien. ¿En qué momento sano? ¿no? Ajá. Y hasta volteaba yo así para afuera porque estaba ya ¿Habré de noche. sanado ya? Volteaba así para afuera para ver si no veía cosas. Ok. Yo así. Y yo decía, pues nada. Y entonces, me dieron otra. Y me empecé a sentir así. Pero fíjate, o sea, ¿cuánto rato habrá pasado para que te dieran otra? Porque sí debió haber pasado mínimo 1 hora para que te pudieran haber sí. dado una siguiente. Y yo no me sentía
me sentía como rara, nada más. Como, pero no es una sensación padre, para mí no fue. Ok. Entonces me dieron otra y y me empecé a sentir con ganas de vomitar. Y entonces yo le dije, ¿saben qué? Yo ya me quiero ir. Está dando asco esta. Sí, no, Sáquense ¿saben todos, ya qué? se acabó esto. Apaguen Le la dije, música. sí. Algo salió mal, yo me estoy ¿Qué es queriendo esto? vomitar, ya me ¿Qué voy. es esto? Le dije, se me acercaron y me iban a dar la otra. O sea, no un me acuerdo si tercer me la shot. dio. Ajá. Sí, Y puede ser. yo le dije, no, gracias. Le Ajá. dije, no, gracias. La verdad, yo ya me siento como drogada. Y no la percibías verdad, como gente vomitando alrededor, así no escuchabas como que otros ya habían entrado. creo que tipo sí. así. O estabas Sí, muy sí, concentrada en tu... en no, ¿qué está sí, pasando? estaba viendo así ok. como y que unos lloraban y yo así de, ay, no, así como de, ay, por y favor. todos alababan Ay, al sí, Señor. y cantando, y yo, ay, que se callen tantito. Ay, qué ridículos esta gente. pero ¿Quién ¿por qué? es? Y Ajá. todo es, ¿y qué horas Porque usan serán? Así Crocs, yo, ya. toda la noche. ¿Y por qué no cantan una que no sepamos? ¿Por qué no cantan en inglés? ¿Qué son ¿Por qué? estos nacaras? ¿Por qué no lo ponen karaoke mejor? Sí. O que los inviten a cantar, nomás ellos cantan. Nomás Ajá. me encantan. Y ya, yo le dije, ¿sabes qué? Es que me siento como Incómoda. drogada. Ah, No, ok. no me gusta la sensación. Y me Esta dijo, no, esta esta no, específica, esta no me se me hace gusta. divertida, la verdad. Y ya me dice, es que entre más te resistas, Rehuses, ok. más lo vas a pasar mal. Y yo, a ver, La ok, porque yo amenaza. soy muy de que, bueno, está bien, si te hago caso, pues, ¿no? Y ya le dije, es que tengo ganas de vomitar. Pues ve y vomita, sácalo. Y yo dije, es que no había comido en todo el día, no había tomado agua, porque Sí, tienes que piden preparar ayuno y Bueno, yo así. me preparé un día nomás, ¿eh? Ok. Y ya estaba yo afuera, me salí y agarré como, pues que era como una palmera, no sé, y me recargué y vomité, y vomité, y vomité. Yo dije, ¿en qué momento ¿No tomé les dieron un tanta agua? botecito para vomitar? No. Ok, porque regularmente, digo... Te dan. Ajá. No. Y estaba vomito, o sea, yo decía, bueno, está bien, es un proceso, yo así consciente, es un proceso, estoy sacando, no sé qué, pero bueno, y vomita, y vomita, y Y vomita. tú viendo los tacos de roca. Mal, o sea, y ya al rato me querían dar y le dije, ¿sabes qué? Ya me quiero ir. Ajá. Es que ahorita me puedes dar las llaves de mi camioneta, les dije. Tu señora vino a pie, no mames. No manches, llegaste en Ni camión. Te trajo el Uber. Ajá. O sea, no me podía ir porque yo ya me sentía como, no, pues estoy secuestrada. Oye, pero dura varios días esa madre, ¿no? O sea, ese el efecto ritual. es bien común, ¿eh? O sea, cuando son las experiencias grupales principalmente, o sea, llega así como un estado en el que, no mames, nos tienen aquí secuestrados, nos dieron algo para... Paranoica. como Como la una paranoia. Ajá. Y sí puede llegar a pasar, pero sí es común así como de, no, sáquenme de aquí, acaban de secuestrar. Sí, O sea, no sí te mames". pegó, pero no de la forma que tú esperabas, Sí, no, a no, lo no. que estamos viendo y No. analizando. ¿Ustedes qué opinan? Y Cuéntenos. entonces yo vomitaba y vomitaba y me acosté a dormir un ratito, según yo, pero no se callaba la gente. Dejen dormir. Cante y Ah, cante. ya cállense el perro, sí. Y yo así, yo decía, ¿qué hora será? Ya, por favor, ya. Oye, ¿cuánto duró? O sea, en Toda tiempo la real. noche. Toda la noche. Es un infierno para mí. Ay, no vaya. Han de haber Martirio. empezado que tipo a las 10 de la noche a la toma, tipo así. Sí, es que sí dura como mínimo 4 horas Ajá. y 6, 8 en promedio. ¿Por qué tiene que durar tanto? O sea, por la naturalidad de la Porque es un planta de proceso poder. digestivo. Ok. ¿Sí? O sea, y es como... Aparte- Sí, la digestión es lenta, claro. Sí, aparte te da diarrea. Sí. Exacto, sí. Entonces, Pues es depuración. purga, ¿no? Y Ah. te haces, ¿eh? O sea, no lo controlas. Como dices tú, te haces. Sí podría pasar que te hagas, o sea, pero por ejemplo, hay personas, yo me acuerdo ahorita que estás comentando eso, que yo pues sí medio sentía las ganas de vomitar y oía el vomitadero en esa primera vez, pero pues yo no vomitaba y yo entonces le hablé al guía, ¿no? Le dije, oye, ¿qué pedo? O sea, ¿me tengo que vomitar Sí, o viene cómo está el rollo? tantito. Ajá. ¿Me ayudas a vomitarme? Y me dijo, no, pues no has vomitado, no. ¿Ya fuiste al baño? No, pues nomás de pipí ya vengo todo mojado, ¿no? Pero pues, del agua que había ahí. Ajá. Y entonces me dice, ¿y estás sudando? Y yo, sí, sudando, Ok. cabrón, eso sí estoy. Dice, es que tu proceso es diferente. A lo mejor Ah, no es ya. vómito, sino otro tipo de depuración. Pero sí. Regularmente lo que tú esperas que la medicina te muestre o te dé o te haga sentir, no va a pasar. La Ok. medicina va a trabajar en lo que se necesita, no en lo que tu mente cree que necesitas, ¿no? Y esa es la parte padre, pues, porque sí es como, de cierta forma, una confrontación, pero que va amoldando al ego, ¿no? Para que no sea el ego el que controla nuestras vidas, sino al quitarle el control al ego,
y digamos que aflorar más la conciencia, es la conciencia la que va guiando la vida después de una experiencia de estas. Es a lo que se le llama la sanación, que deje de conducir el ego para que conduzca la conciencia profunda. Y es hacia allá, hacia donde nos llevan esas medicinas sagradas. Yo sí, ¿verdad? Sí lo recomiendo. Sí puede llegar a ser un proceso difícil. Yo no. Pero... Bueno, la ayahuasca, pues. Sí, la ayahuasca no. Pero esa dificultad a la que la medicina te enfrenta, de alguna manera te beneficia. Porque es como cuando vives un evento desafortunado en la vida y te cambia la forma de entender y de pensar o de convivir con los demás. Sí, ya no tiene la misma perspectiva. Ajá, Exactamente, claro. porque Ok. te sacude y te Ajá. pone a pensar en cosas que no habías pensado, y a lo mejor un proceso así puede terminar en la ayahuasca no me gustó, pero qué tanto beneficio hizo en mi vida después de haberla tomado, ¿no? O sea, Creo que... No, y espérense, todavía no acaba. Entonces les voy a contar que todavía no termina ahí mi experiencia. Ujú. Después de que yo me quería dormir, que estaban cante y cante y no me dejaban dormir, todavía al amanecer, bueno, en la mañana, te meten a un temazcal. Ay, ok, sí, No, no qué en todos cosa, lados hacen qué eso. cosa pero- tan horrible. Sí, No, no. no, no, no. Es que es eso, ¿ves? Es como meterte en angustias que te puedan ayudar a transformar algo. Sí, no, no, no. A mí éramos como 20 en un temazcal. Imagínate, todos apretados. Como y aquí. echándole. Un temazcalito. Sí, echándole piedra caliente al agua. Aparte, o Y sea, la agua, humadera. y agua. No, Y va no, no, yo vaporizando y sentía. está cerrado eso. Sí, Sí, yo como un sentía que sauna. me estaba muriendo, ¿eh? O sea, no, 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 es una cosa horrible. Y y lo sufrí tanto que les dije, ¿saben qué? Déjenme salir. Es que si no vives tu proceso es como si no nacieras y yo, ay, no, Sí, no, no. fíjate que de repente ese tipo de procesos sí de alguna manera son como, ya entraste, hay que respetar que el grupo estamos y la energía que se está moviendo aquí, pero creo que mucha gente lo hace como en el librito. Primero les das ayahuasca y esperas una hora a que haga efecto. Y luego entonces... Ah, ya está. ok. O sea, son gente a veces improvisada, que en realidad no tiene manejo y conocimiento de los procesos o de las plantas, y solo porque tomaron ayahuasca 3 veces y se sienten ya muy pachamames y así como muy Y despiertos. aparte, pues ¿Muy qué? vieron. Pachamames. Como nosotros. Y entonces como que se aventuran a ponerse de acuerdo con ciertos amigos, porque ya me ha tocado verlo en varios grupos así que sirven medicina, y entonces pues ya se sienten chamanes y como las personas se acercan a ellos y les dirigen, pues el ego Se se va aprovechan. inflando y aprovechan y luego abusan de las personas, y entonces siempre es importante buscar gente que sepa realmente manejar, o sea, que su entrada de dinero no sea solo las ceremonias, porque ahí te das cuenta de que lo hacen por negocio, no por servir, ¿no? Claro. Porque al final de cuentas un proceso de este tipo es un servicio a las personas, y a veces los que están sirviendo este tipo de medicinas se están sirviendo de las personas, no están sirviendo a las personas. Claro, sí. No, Oye, no pero es por ejemplo, negocio. yo creo que la ventaja contigo es que tú eres terapeuta psicológico, entonces también a lo mejor eso verificas el protocolo, decir, ok, primero el shot y luego me espero una hora y dices, no, güey, ya entró rápido, o sea, hay que meterlo. Sí, claro, más bien ya la experiencia te va ayudando al manejo, incluso desde antes de que tome la medicina, ¿no? Ok. De acuerdo a cómo va la persona, si está muy nerviosa o si está ya como con la ansiedad, ya quiero que pase, vamos a llevar un Ya, proceso. enséñame a Dios, por favor, Exacto, ya necesito quiero, hablar con ¿dónde él. está? Pásamelo. ¿Dónde está esa Pásamelo. viejita? Y entonces sí es como, a final de cuentas es un proceso terapéutico, una experiencia de medicina sagrada, y si la persona que te está sirviendo no sabe de terapia y no sabe de manejo para ayudarte a salir del problema o resolverlo, o resignificarlo incluso, Claro. pues entonces esa persona solo está haciendo negocio al servirte la medicina y te dice, fluye, Es un dealer, o sea, se convierte en un Oye, dealer. pero ¿será? aparte es peligroso. Sí puede llegar a ser peligroso. La verdad no tanto como se dice, pero sí hay algunos casos en donde ha habido hasta gente que no la libró, o sea, Ajá, que se sí. murieron. O sea, es peligroso que no estén preparados. pues, Exactamente, sí. y que no lo hagan con ese servicio Conciencia de, también. de sanar, de cuidar. Y conocimiento de cómo se afronta una situación cuando se Claro. pone complicada, ¿no? O sea, porque sí también llega a ocurrir que hay sesiones que son como muy Confrontativas, confrontativas, y la persona se mueve mucho o tiene como procesos como de delirio en ese Ok. momento. Entonces hay que saber manejar esos procesos para ayudarle a la persona a que salga alineada y con beneficios, no traumatizada de una experiencia así.
No, pues menos me dan ganas de ir a la ayahuasca. La ayahuasca pasa. Ajá, no, Sí, yo... no sigo es sin cualquier pasar, cosa. No claro. es cualquier cosa. Sí, no es cualquier cosa. Yo me acosté en lo del temazcal. Cuando vi que hicieron un campito, me acosté así en la tierra y ahí descansé un poquito. Es que, Porque por estaba ejemplo, fría la tierra. Fíjate, no le dicen, porque es parte de lo que el guía podría decir, ¿no? La persona que está corriendo el temazcal. O sea, pega tu cabeza al piso y ahí vas a jalar el aire más pegadito a la superficie del Ajá. suelo, que aparte es tierra húmeda. Frío. Y entonces está fría y en lugar de estar Sí. queriendo agarrar aire acá ok. arriba, es Nadie te pega tu decía. cabeza al piso. Y Nadie. entonces es como vamos a hacer que sufran. Y esa no es la necesidad, pues, Así ¿no? O es. sea, sí hay De allá un vengo. proceso extenuante, pero no tiene por qué ser así como de aviéntalo a ver qué le pasa, Ajá. ¿no? Y a ver Aviéntale cómo una reacciona, piedra en el y hombro, que llore, caliente. y que cambie, y Sí. que sane a través del dolor. No es necesario. Esos son malos manejos, a mi entender. Y luego aparte sí, tienes que salir del temazcal gateando. Como Ay, si no, fueras yo un con bebé. mi ciática toda que... No, menos. Y te voy. echan agua fría con una manguera allá afuera y sientes ya, o sea, ya así como... ¿Por qué hacen eso? Es que para esas personas es como meterte al temazcal, es como estar dentro En el del vientre. Sí, útero. algo así había escuchado. Ajá. Y entonces- ¿Y la manguera qué tiene que ver? Exactamente. Si el nacimiento de por sí es traumático y hay que ayudar a sanarlo, ¿por qué vuelves a entrar en el trauma que la persona ya trae de haber nacido, no? Ajá, exacto. Entonces, Sí. son chamanes de librito, pues, Sí. ¿no? O sea que, entonces lo tienes que angustiar allá adentro Ok. Ajá. y ya cuando salga le echas agua como para que sienta una Sí. recompensa. O sea, es absurdo, Ajá, pero... sí. O sea, sí, yo recomiendo y considero benéfica la ayahuasca, el temazcal, y si se hacen en una ceremonia juntos, no tendría problema si es bien manejado, no por chamanes de librito, ¿no? Para que O pongan de atención, ChatGPT. porque no con cualquiera y muchos chamanes, incluso aquí en Guadalajara, Ajá. Que no son eh, chamanes, pero se dicen chamanes, chamanes. Dealers, Ajá. dealers Ajá. que no iluminados. saben, que nada más quieren ganar dinero y aparte acosan a las muchachitas, ¿eh? Sí, sí pasa. Ay, es que chiste. Ay. Y bueno, en el caso, por ejemplo, del peyote, que es otra de las plantas sagradas, ahí, por ejemplo, el activo es mescalina, porque en la ayahuasca, por ejemplo, y en el sapito es dimetiltriptamina, en la sustancia activa, que en nosotros, en nuestro cerebro, es un neurotransmisor. Y la mescalina, que es la sustancia que tiene el San Pedro, que es el peyote, por decirlo así, sudamericano, y el de aquí de México, esos tienen mescalina. Y es una experiencia parecida a la de la ayahuasca, pero si quieres entender un poquito más cómo sería una experiencia o qué te va a presentar, el arte huichol o huirrárica, Ajá. todas sus representaciones, que las florecitas, que la estrellita, que los colores y el venadito y todo eso, son visiones de Ok. peyote que ellos plasman en el arte huichol. Y son cosas bien padres, la verdad. Porque sí, cuando estás en una visión, pues a lo mejor ahí nos llega la abuelita, pero puede venir el venado azul. Ay, no menos, que es como la menos. ¿Qué es entidad. esto, Yumanji? ¿Ahora qué? O como en la princesa Mononoke, el dios ciervo, ¿no? Sé si eso la no lo vi. vieron. El dios No te ciervo se me puede ser, incultes. puede ser como ese venado azul, que a final de cuentas es como una entidad sabia que te viene a dar información que necesitas. Ok. En el proceso del peyote, No sabía eso el venado azul. de las imágenes que se les había El presentado. Tiene mucho sentido. El arte Guau. huichol y huirrárica. O sea, todo son eso una bola de adictos de esa, las ¿eh? lentejuelas. Yo traigo aquí una, pero pues es solo azul, ¿no? Y a lo mejor el colorcito es como galáctico, por decirlo así, porque es un azul diferente, tal vez. Y entonces, todo el arte huichol con las cuentitas. Las esas que Shakiras, dicen ajá. Shakiras, es visiones de peyote. Guau. Entonces sí son experiencias Eso sí, como no. más visuales. No tenía ni idea yo eso. Los honguitos, el peyote y la ayahuasca son experiencias que su información principalmente es visual o auditiva. Aunque nadie Visual, te diga auditiva. algo, pero es como si estuvieras recibiendo un mensaje telepático que alguien te está diciendo. ¿Has probado el peyote? Sí, también, muy padre. muy ¿Y padre. a qué sabe? Igual horrible, así como, como la A la doña ayahuasca. ayahuasca. Sí, ¿sí? es muy amargo y a veces te lo dan en polvito, a veces en té. Y entonces te echas el polvo así como una cucharada. Esta es tu cucharada y tú ni en cuenta. Y así te lo echas para adentro y das cuenta que comiste pinole, pero súper amargo, así como de... Hoy te lo tienes que tragar. Dale agua, ajá. Y entonces ya entra y... Igual dura como el mismo proceso Sí, de porque las es horas. digestivo. Ajá. Como es Ah, ok. digestivo, horas. entonces tarda como media hora en hacer efecto. Y una vez que ya hace el efecto, pues son otras 3, 4, hasta 6 horas. Y por ejemplo,
¿Se siente igual que cuando fumas sapo, cuando ya te hace el efecto? ¿Que sientes como cuando se te enchina la piel, así todo el cuerpo, o no? O sea, Por ciertos el inicio. momentos puede ser, pero no en el inicio. Lo que pasa es que el sapo es una experiencia muy particular y peculiar. Ah, ok. Y, por ejemplo, el peyote sí se puede parecer más a la ayahuasca. Ah, ok. Como primos. Sí, serían Un poco, como... ok. Digamos que, por ejemplo, yo he escuchado gente que dice, cada persona debe de tomar la medicina que se da en su territorio, donde nació. Ok. Entonces, por ejemplo, la ayahuasca sudamericana en México no se debería estar tomando, ¿no? Ah. El San Pedro sudamericano en México no se debería estar tomando. En México, ¿cuál El sería? sapo es mexicano. Sí, porque es del desierto de El Sonora. El peyote. más tóxico. El más alucinante. ¡México! El más peligroso del mundo. El peyote es mexicano. Estoy orgulloso de El esta planta de poder. El sapito es mexicano. Y los honguitos, los hongos chinos y los hongos mexicanos son los mejores del mundo. Y eso lo dicen los canadienses, los holandeses y toda esa gente que ya lleva Que más vienen camino hasta acá, recorrido eso. sobre la investigación y el tratamiento con este tipo de medicinas o de plantas de poder. Porque hay países que van más avanzados en la legislación que ya utilizan para procesos terapéuticos legales Ajá. las plantas ancestrales. Wow, estoy orgulloso del sapito. Yeah. Vaya, algo bueno tenía que salir de esto. Ajá. Y bueno, eso en cuanto a lo que tiene que ver con la ayahuasca y el peyote. Vamos a hacer una siguiente parte. Sí, porque es Sí. demasiado y mucho Sí. testimonio. Y mucha información para Así un es. pequeño fragmento de tiempo. Así es que si te gustó este tema, la vamos a seguir en el Y siguiente comparte. capítulo. Comparte, suscríbete y todas esas cosas que ya sabes los youtubers que dicen eso. Así Y es. atrévete a vivir esas experiencias porque sí son sanadoras. Y si quieres tener una guía confiable, bueno, pues te puedes comunicar. Y... A los teléfonos que están apareciendo en pantalla. Ajá. Sí, yo también Pachamama recomiendo Medicina. las sesiones individuales. Sí, yo también eso digo. para mí Porque son cuando muy nos mejor. ha atendido, nos cuida, nos protege y está ahí al pendiente, pues, de una persona, no de 20. Y no solo eso, sino que el proceso de integración para que le saques el mayor jugo y beneficio a este tipo de experiencias, ¿no? Y que no seas solo como, ay, güey, una vez viví una experiencia bien loca y ahí quedó. Ajá. Eso no sirve de mucho, Como ¿no? yo. Sino como más bien como... Sí, desde retrospección. ese ¿Qué día sentiste? ¿Qué pensaste? Me cambió la vida, ¿no? Porque Así gracias es. a lo que viví y la forma en la que este cuate me ayudó a entenderlo, cambió mi perspectiva del mundo, ¿no? De la vida, de la Ok. muerte. Sí, a mí me cambió la vida cuando tomé el sapo contigo. Viendo a mí me Sí, cambió me la vida. cambió. Pero para ¿Qué bien. pasa? Ahora, A mí ahora me cambió soy la muy vida. feliz. Pero para bien o para mal, porque no estoy entendiendo eso. Sí, no, me cambió así increíble, ¿eh? O sea, mi mente fue como, Qué Se te chido. expandió. Se te Wow. abrió el zoom. wow, sí. Sí, de Pero repente las medicinas, por ejemplo, hay gente que pregunta, ¿y cada cuándo debo tomar una experiencia de estas? Cada Cuando experiencia necesites. te deja tarea. Si ya hiciste la tarea de esa experiencia anterior que hayas tomado, puedes ir por más información. Ok. Es como vuelve a entrar en esa dimensión si lo necesitas. Entonces no estés en este misterio si quieres saber si ya has escuchado. Esta puede ser la señal para que contactes a Jofra si estás en Guadalajara o vas a otros lados Así también. es, ¿no? ¿no? Guadalajara y voy a otras ciudades también. Ajá. Vivir la experiencia y la medicina del... El sapito, Gracias. Bufo alvarius en este caso. Y bueno, también hago ceremonias de honguitos, pero el tema de este capítulo fue ayahuasca y peyote. Pero Ajá. bueno, ahí están las medicinas Así que es. ahorita vamos a tener Vamos otro a tener capítulo. segunda parte La de siguiente semana. plantas, Parte 2. Sí, de plantas de poder o medicinas sagradas. medicina sagrada. Pero ya enfocadas ahora a honguitos y sapito. Bufo Eh, alvarius. Muy bien. síganos, gracias. Ay, espérense. Ah, ¿qué Nada pasa? más quería cerrar con Ah, algo. Venga, su- venga, la reflexión. Sí, bueno, no es lo mismo expandir la conciencia que huir de la realidad con inciensos, ¿eh? Y aparte, las plantas de poder no te iluminan, no te salvan y no te vuelven mejor persona mágicamente. Solo te muestran y ya depende de ti si haces algo con eso o si nomás lo subes a Instagram. ¿Ok? Súbanlo a Instagram. Puro bluff. Pura moda. Bueno, ahora sí. Wow, me dejó choqueado esa reflexión. Ya Esa sé. sí. Conmigo Ni el aprendes, sapito, conmigo ¿eh? aprendes todos los días. Es así, gracias. Nos vemos pues. Esto fue Pachamame. Gracias por escucharnos. Síguenos en redes y nos vemos en el próximo episodio.